Continuamos aquí con tu programa Noches Espectaculares. Quiero darle la más cordial bienvenida al doctor José Antonio García Rivera, quien es pues el responsable de CAME, esta institución que vela por la salud, dijéramos, de todos los ensenadenses, y básicamente es porque es una fiscalía, dijéramos, doctor. Pues sí, sí, es un servicio que trabaja paralelamente a lo que es los servicios alternativos de justicia, ¿no? Y aquí estamos hablando de que simplemente cuando vas a un servicio médico, sea dado de acuerdo a lo que se ofreció y de alguna manera también, pues el trato que se le esté dando al paciente sea el correcto, ¿no? Así es, Salvador. Primero, agradecerte la invitación, Salvador, siempre tan amable, y además agradecer que nos des la oportunidad pues de difundir los servicios que otorga el gobierno. Son situaciones en que el gobierno se dedica a dar un servicio, en este caso para la prestación de los servicios de salud, donde estamos nosotros como órgano de conciliación y arbitraje médico, ubicados en el tercer piso del gobierno del estado, ahí donde sacan las placas, en el tercer piso. Ahí está el CAME Ensenada, hay un CAME en cada uno de los municipios, y nuestra jefa, la doctora Guadalupe Félix, pues, está ubicada con su equipo en Mexicali. Y en este caso, pues nos da la oportunidad de que aquí en Ensenada podamos difundir el servicio para que las personas que utilizan los servicios de salud, Salvador, tengan un lugar a donde acudir, tengan un lugar a donde ir a emitir, ya sea una queja, a solicitar una información, a que les brindemos el apoyo para una gestión o alguna asesoría especializada. Yo creo que, digo, siempre uno como paciente o cuando tienes un enfermo, una vez que cruza el enfermo la puerta de urgencias, quedan prácticamente desconectados y expuestos, desconectados de la familia y expuestos a cualquier tipo de situación. Siempre yo, lo quiero decir con justicia, siempre digo, los que están allá saben lo que van a hacer. Y esa es la confianza que tenemos todos los ciudadanos. Lamentablemente hay ocasiones en que no ocurre eso. Así es, tocas un punto muy importante y das la oportunidad de asentar tres cosas en esencia. La primera es los servicios que presta el CAME y el apoyo que ofrece para cualquier tipo de asesoría con respecto a la atención médica. Pero eso que tocas de que no siempre salen las cosas como uno piensa, como uno planea, es porque hay diferentes factores o circunstancias. La primera es que los servicios de salud están bien definidos, están bien definidas las áreas, están bien definidas las especialidades, están bien definidas las acciones que un médico realiza conforme a su preparación y conforme a su prestigio también. Puede ser esto en privado, puede ser esto a nivel institucional. De cualquier forma, CAME se presta para asesorar a las personas o para atender algún tipo de queja. En el momento que un médico o un prestador de servicio de salud, ya sea odontólogo, ya sea un médico general, ya sea un médico especialista, de cualquiera de las formas, siempre y cuando sea acto médico, el CAME puede absorber la situación, se recibe la queja o se recibe la inconformidad o se recibe al paciente para asesorarlo. De cualquier manera, solo nos referimos a acto médico, no a actos administrativos, como lo habíamos comentado ya en alguna ocasión que estuve aquí gracias a tu invitación. Solo es acto médico, no se refiere a cuestiones administrativas como son pensiones o incapacidades, cosas de este tipo nosotros no nos metemos. De hecho, puedo asegurar que ningún jefe, ningún directivo pudiese obligar a un médico a que dé o no una incapacidad. Eso está a criterio nada más del médico. Pero en nuestro caso nos referimos a situaciones relacionadas solo con el acto médico, Salvador. Ahora, pues los familiares, cuando tenemos algún paciente que tiene una situación difícil, vamos a decir, le van a hacer una operación de cualquier órgano o que le están dando seguimiento a un problema de cáncer, etcétera, tenemos que estar en contacto con el médico primero, el médico general, cómo va evolucionando hasta que llega con el especialista, y cuando se va a hacer alguna intervención en este caso,
pero de alguna manera como que los pacientes, perdón, los familiares de los pacientes quedamos en una relación un poquito corta, porque no tenemos nunca acceso ni a expedientes, ni a análisis, ni nada. Vamos dándole seguimiento a lo que el médico nos dice de oídas, pero por lo menos las instituciones públicas no te prestan el expediente para que lo revises, ¿no? Es correcto, Salvador, y tocas el punto álgido de la reunión de esta invitación, que es expediente clínico y consentimiento informado y debidamente informado. Fíjate que con relación a la información que se tiene en el expediente clínico, es una fuente de información para poder analizar todo lo que pasó, el historial de un paciente o todo lo que ha sucedido en transcurso de alguna enfermedad. El paciente tiene todo el derecho, todo es un derecho del paciente el saber qué hay en el expediente clínico. Es un derecho del paciente el conocer qué contenido tiene el expediente clínico. El expediente clínico, Salvador, puede ser hecho en forma electrónica o a mano. Hay normas oficiales mexicanas como la 024 o la 004 que establecen las normas del contenido, no del continente. Es decir, un expediente clínico puede ser distinto en algún hospital que otro en el continente, pero en el contenido las normas exigen que existan algunos rubros obligatorios. Por decir, si una persona en edad fértil llega a una mujer y recibe una atención médica, habrá que preguntarle por la seguridad de la paciente si tiene vida sexual activa, si tiene métodos de planificación familiar, cuándo fue su fecha de última regla. Aparentemente en muchas de las ocasiones puede ser incómodo porque la paciente dice vengo por una muela o vengo por alguna otra cosa. ¿Por qué me pregunta eso? Porque te voy a dar medicamentos y necesito saber los riesgos que tienes de embarazo o no. Si tú me dices que no hay vida sexual activa, lo demás se puede quitar. Y se asienta en el expediente, Salvador. El expediente no es un documento legal en sí, porque tendríamos que tener el permiso de alguna autoridad legal para poder ingresar a él, pero es de uso legal, es un documento de uso legal, igual que el consentimiento informado o el debidamente informado. Pero el expediente clínico, Salvador, es un documento que nos permite ir registrando todo lo que está sucediendo con el paciente, tanto las exploraciones clínicas, los diagnósticos, los pronósticos, los laboratorios, los exámenes paraclínicos, los exámenes radiológicos o de imagenología. Los antecedentes. Los antecedentes, si es diabético, si es hipertenso, si tiene alguna enfermedad metabólica. Es decir, eso es muy importante porque el actuar médico no es ciego, el actuar médico está basado en los antecedentes del paciente y ajustarlo al tratamiento actual. De esa manera, Salvador, vamos a tener mayor seguridad para los pacientes. Pero hay algo que acabas de decir, ¿qué tanto el médico le explica al paciente? ¿Qué tanto el médico le dice lo que contiene el expediente al paciente o a los familiares? Si les comentamos a los familiares con tecnicismos médicos y no entienden, a lo mejor por pena, por lo que sea, el paciente o los familiares en sí está bien. Habrá que asentar y preguntar si quedó clara la información. El médico tiene que pensar en que lo que está diciendo debe ser entendible para todo el mundo. No debe hablar con tecnicismos porque a veces no se sabe. He estado yo alguna vez presente en el servicio de urgencias. Tú sabes que yo trabajo en el ISSSTE-Cali. Sí. Y a veces les dicen, vamos a tener una intubación endotraqueal para tu papá. Fírmale y firman. Y al rato me dice, ¿y por qué le metieron un tubo por la garganta? Porque no fue bien explicado. Es de ahí que nace lo que se llama consentimiento informado y consentimiento debidamente informado, Salvador. Fíjate que ahorita me vino a la mente que también como que debe de haber cultura, ¿no? Entre la relación médico y familia, porque yo recuerdo cuando mis hijos estaban chicos, los llevaba con el médico y si se enfermaban en un mes o 2 meses, cuando llegaba yo, antes de nada, él abría su expediente y decía, a ver, la última vez que vino tuvo esto, y ahí está registrado todo. Totalmente. Entonces, para uno como padre es muy realmente satisfactorio ver cuando el médico le está dando un seguimiento de salud a tu ser querido, ¿no? Así es, Salvador, así es, definitivamente. Fíjate que el hecho de que el médico tenga acceso a la información, a los antecedentes del paciente, le permite establecer un diagnóstico más preciso y ajustar tratamientos en la actualidad.
Muchos de los pacientes, desgraciadamente en Ensenada tenemos muchos pacientes diabéticos, muchos pacientes hipertensos, muchos pacientes con obesidad, muchos pacientes con dislipidemia, lo que es colesterol y triglicéridos altos. Si esos pacientes supieran qué riesgo cardiovascular tienen o qué riesgo de funcionamiento renal, es decir, de filtrado glomerular tienen, júralo que cambiarían de actitud ante la costumbre que tienen de ingerir alimentos que no debieran ingerir o de tomar líquidos, sustancias que no debieran de tomar. Si no es por el antecedente, el médico no puede poner el punto sobre las IES. Si no es por el expediente clínico, el médico no se acordaría porque son muchos pacientes. Es decir, el expediente clínico es una herramienta útil para la seguridad del paciente. Y además que lo que está anotando ahí el médico, en caso de que el paciente tuviese alguna situación en otro lado y piden el expediente, o hay una demanda de por medio, o hay un análisis de queja de por medio, o hay una solicitud, una gestión de por medio, ¿cuál es la base para poder determinar qué es lo que se va a hacer? El expediente clínico físico o el electrónico, pero estamos obligados todos los prestadores de servicio a realizar un expediente clínico con todo lo que consta en función de las normas oficiales mexicanas. Y ahorita me viene una situación a la memoria también, de que muchas veces hay mujeres que están corriendo un embarazo, no van a una revisión periódica, de hecho no tienen médico ni expediente en un hospital y quieren llegar el día de su alumbramiento. Entonces es complicado también de pronto para los médicos pues saber qué antecedentes tiene esta persona. Por eso se recomienda que cuando una persona se embarace, vaya con un especialista para que le den seguimiento, ¿verdad? Pones un ejemplo muy sensible, por eso me gusta venir contigo, Salvador, porque le das a la ciencia. Fíjate que una de las situaciones muchísimo más críticas o más preocupantes para el prestador de los servicios es la atención a las embarazadas. Deben de tener un control prenatal y mínimo deben de tener de 5 o más revisiones previas a cuando llegue la terminación de su embarazo, que puede ser entre las 38 y las 42 semanas. O también puede ser que el médico haya registrado que la presión se ha ido subiendo durante el embarazo. Eso es complicado, eso es riesgoso. Puede ser grave, muy riesgoso. O si ha tenido proteínas en orina, o si ha tenido o no era diabética y durante el embarazo ahora es diabética, no era hipertensa y durante el embarazo era hipertensa, si durante el embarazo convulsionó o no. Es decir, esos detalles pueden salvar o no la vida de una paciente y también del bebé. Y hay que decirlo con justicia, la mayoría de las instituciones públicas o los hospitales tienen elementos que en un lapso de, 5 horas, más o menos te pueden poner en antecedentes de un paciente que llega ya en un estado, dijéramos, crítico. Así es. Pero qué mejor que tener el seguimiento de todo un proceso para que pues vayas con tanto la seguridad del paciente, en este caso el bebé, como el propio médico, ¿no? Así es. Fíjate que ante una urgencia o una emergencia médica, los antecedentes son importantes. Regularmente las urgencias o las emergencias pueden ser por crisis hipertensivas, pueden ser por algún nivel de glucosa demasiado alto, puede ser por un accidente, un baleado, un infarto. Pero si el médico tiene a la mano antecedentes que le ayuden, pueden tomar decisiones muchísimo más rápidas. Hace poquito nos llega un paciente convulsionando, cualquiera pudiese pensar que el paciente es epiléptico y la mamá dijo es que ya había convulsionado una vez. Déjame ver el expediente, el paciente es diabético y se pone insulina, el paciente tiene una hipoglicemia severa. Y si no se detecta gracias a eso, dándole un piquetito, sabiendo que la glucosa estaba muy abajo, se le puso glucosa y el paciente curó. De otra manera hubiese fallecido. Es una causa de muerte la hipoglicemia severa. Sí. Entonces, el expediente ayuda, Salvador. Claro. Pero hay un anexo que yo comenté hace un ratito y quiero aprovechar la oportunidad para explicarlo, lo que es el consentimiento informado y el debidamente informado. Quizás el consentimiento informado nada más implique que yo le diga a un paciente, firme aquí, porque el implante subdérmico que le voy a poner a una mujer en edad fértil
pues va a haber dolor, va a haber mastalgia o dolor de mamas, puede haber cefalea o dolor de cabeza, puede haber alteraciones en la regla, no hay mayores riesgos, firme de que está enterada, ella firma y dice, ok, ¿qué garantía hay? Pues ahí tiene un índice de seguridad del implante subdérmico que es muy adecuado, se le da, firma y se acabó, no hay riesgos. Es un consentimiento informado generalizado, pero el consentimiento debidamente informado, y esto es útil para todos, útil para las familias, útil para el paciente y útil para el médico, es que si yo voy a redactar un consentimiento para intubar a un paciente, para operar a un paciente, para hacerle una intervención invasiva como un catéter central o algo que ponga en riesgo la vida, yo tengo que poner en el consentimiento debidamente informado el nombre, la edad y todos los padecimientos que tiene. No es lo mismo que tú atiendas a un paciente que no sea diabético, hipertenso, que sea cardiópata, lo que sea, o que tenga tuberculosis o VIH, cualquiera de esas condiciones. Se tienen que poner porque los riesgos aumentan y se tiene que poner ahí que también hay riesgo de muerte. Un paciente que llega en una condición caótica, el riesgo de muerte es alto, se hace todo, no se pide consentimiento informado porque se privilegia la seguridad del paciente y primero se atiende en urgencias. Pero si voy a hacer un acto programado y el paciente está complicado, Salvador, hay que redactar todo, específicamente hecho el consentimiento para esa persona. No se puede hacer un consentimiento generalizado con una redacción igual en todos los consentimientos informados porque cada paciente es distinto y cada paciente, aún con el mismo procedimiento, Salvador, corre diferentes riesgos. Claro, así es. Oye, doctor, pues un tema súper interesante. Creo que en unos minutos hicimos una radiografía muy padre de tanto el trabajo que se realiza en la parte médica, las gestiones que pueden estar a la orden de los familiares de los pacientes, de los propios pacientes. Y pues siempre es bueno tener también alguien que te pueda aconsejar, porque cuando llegas con un paciente grave y te digo, pasa las puertas del hospital, ya lo perdiste. Digo, lo perdiste porque ya no tienes contacto con él. Sí. Y hay ocasiones en que uno se acerca y dice, es que quiero saber cómo está. No le podemos dar información. Y esas cosas, la verdad, son muy angustiantes para la familia, ¿no? Así es, Salvador. Fíjate que rápidamente, nada más para un último comentario, hay derechos de los médicos, derechos de los prestadores de servicios de salud, pero también derechos de los pacientes. Y un derecho del paciente es estar bien informado, al igual que los familiares. Otro tema será, si me invitas, hablamos de los derechos de los pacientes, que es un tema igualmente importante para ellos. Siempre estás invitado, ya sabes, este es tu programa y te agradecemos además toda la información que le damos a nuestro público. Muchas gracias, Salvador. Enhorabuena para ustedes. Gracias a todos. Continuamos, amigos.